La lección que vamos a estar analizando a la luz de la Biblia se titula Amar a los hijos. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 4, hay una recomendación de que las ancianas, las mujeres de más experiencia, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es bien importante aprender de las escrituras el cómo demostrar un verdadero amor a los hijos, porque es una gran responsabilidad traer hijos a este mundo. Así que, primeramente, vamos a ver que hay conceptos equivocados, conceptos errados que en lugar de ayudar a los hijos, están dañando, están afectando este tema muy fundamental. Bueno, los conceptos equivocados sobre el amor a los hijos, uno de ellos es consentirlos en todos. Hay padres que dicen, que se expresan de que no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron. Ellos querían muchas cosas, pero no lo obtuvieron y por eso ellos están dedicados al trabajo material, esforzándose y haciendo grandes sacrificios para que sus hijos no les haga falta nada y que todo lo que ellos piden sean complacidos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Proverbios 29:15 que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No es correcto. Delante de Dios, de acuerdo a su palabra, no es una buena decisión el querer complacer en todo a sus hijos, el consentirlos. La Biblia declara que tarde o temprano avergonzará a su madre. Este es un concepto muy equivocado. Otro concepto equivocado es que muchos padres dicen, es que no quiero que sufra lo que yo sufrí, porque mis padres me castigaban, mis padres me disciplinaban y así muchos padres dicen, yo no quiero hacer lo mismo con ellos, porque yo los amo. Creen que eso es amor, el no castigarlos. Pero Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios, siendo nuestro padre, dice la Biblia que a quien ama, lo castiga. Y esa es la comparación de un padre terrenal. Así como un padre que ama a su hijo, que quiere a su hijo, lo va a castigar. Por lo contrario, no lo ama. Así que cuando un padre o una madre piensa que castigar a su hijo es falta de amor, está totalmente equivocada o equivocado. La Biblia dice claramente que si lo amas, debes castigarlo. Otro concepto equivocado es darles autoridad. Hay muchos padres que piensan que para tomar decisiones, las decisiones deben ser tomadas por los padres, pero piensan ellos que hay que incluirlo en la toma de decisiones, hay que incluirlos a los hijos. Quizás porque tienen alguna profesión, son muy inteligentes y los padres creen que ellos son los que tienen que dar voz y voto en las decisiones o en muchos planes que los padres deberían de tomar. Porque si usted empieza a darle autoridad a sus hijos, ellos van a terminar tomando las riendas del hogar. Cuando la Biblia dice, Colosenses 3:20, que son los hijos que deben obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es agradable a Dios, el que los hijos obedezcan en todo. Quizás muchos hijos tengan buenas opiniones, yo no descarto las buenas opiniones,
El problema es cuando ellos están en la toma de decisiones, participando y tomando la decisión final. Así es como los padres se están sujetando y están obedeciendo en todo a sus hijos. Y lo peor de todo, el grave problema ahora es que no solo les han dado autoridad, sino que los padres tienen un gran temor, un gran miedo de sus hijos, que hasta en la forma de hablar, ellos se dan cuenta que realmente están intimidados, que están bien sujetos, bien sumisos y hasta humillados en muchas ocasiones. Y lo peor será que esto va de mal en peor y llegará al grado de que pueden ser golpeados por sus hijos cuando no obedezcan. Y todo porque empezaron a darles autoridad. Así que nos conviene que estudiemos a la luz de la palabra de Dios cómo demostrar el verdadero amor a los hijos. Que sea Dios que se encargue de guiar nuestras vidas, especialmente los que ya son padres, especialmente aquellos que tienen hijos e hijas y que deben de demostrar un verdadero amor, no esos conceptos equivocados. Y la Biblia dice en 1 de Timoteo 5:8, hablando de los deberes familiares, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto implica que el verdadero amor se demuestra cuidándolos y sustentándolos. Cuidar y sustentar es parte de la demostración de un verdadero amor a los hijos. Hay un dicho, bien dicho, que no es padre quien engendra, sino quien cría, porque realmente eso es lo que se necesita de un padre, de una madre, el cuidado y el sustentarlos. La palabra de Dios en Proverbios 31:15, hablando de una mujer virtuosa, dice la Biblia que se levanta aún de noche y da comida a su familia. El trabajo de una madre es extraordinario, es grande, porque aún de noche se levanta a dar comida a sus hijos. Eso es un verdadero amor hacia ellos. Lucas 11:11, la palabra de Dios nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Quién de los padres hará eso? Dice Dios. Yo creo que la mayoría que entiende que debe amar a su hijo y la forma de amar es demostrarlo con el cuidado, con la protección y con el sustento que deben proveer, no va a hacer esas cosas como Jesucristo lo mencionó en Lucas 11:11 al 12. Por lo tanto, todos aquellos padres van a demostrar el amor a sus hijos de la forma que Dios lo está diseñando en su palabra. ¿Y cómo más podemos demostrar el amor a los hijos? Bueno, Proverbios 22:6 dice que hay que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en su camino. No hay mejor guía para la vida de nosotros en todas las facetas o áreas de nuestra vida y sobre todo en nuestro camino espiritual. No hay mejor guía que la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino. Pero, ¿qué están haciendo los padres hoy? Quizás están instruyendo en la formación secular, quizás son muy insistentes, muy estrictos en que los niños hagan las tareas, lean, estudien, asistan a las escuelas. Quizás en esa parte secular sí son muy estrictos, muy dedicados,
Pero, ¿qué hay de la instrucción de la palabra de Dios? Yo quiero que tomemos este grande ejemplo de Deuteronomio 6:6 en adelante, de cuando Dios le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios que es enseñada a los padres, deben guardarla en su corazón. Pero luego dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿En qué momento un padre debe aprovechar la oportunidad para hablarles de temas de la Biblia? Bueno, aquí tenemos este gran ejemplo, estando en casa, en el camino, al acostarse y cuando te levantes. Siempre hay oportunidad para hablar con ellos, pero ¿de qué temas están hablando con ellos? También hay otro ejemplo de un varón llamado Manoa, de cuando recibió por parte de un mensajero de Dios que iba a tener un hijo, y luego dice que oró Manoa a Dios, a Jehová, y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Tan preocupado estaba este hombre que quería que antes que naciera su hijo, ese varón de Dios regresara para enseñarles de cómo le iban a hacer. ¿Cuántos padres están preocupados antes de nacer el cómo le van a hacer para educar y para instruir a ese niño en su camino? Lamentablemente, la mayoría de padres no están preparados para esto y están descuidando esta muestra de amor, el instruirlos en su camino. También vamos a ver otro punto importante de cómo se demuestra el verdadero amor a los hijos. Y esto tiene que ver con la corrección que la Biblia presenta 13:24. Y estos consejos son tan sabios que dice la Biblia que traerá buenos resultados. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es por eso que yo les decía hace un momento acerca de los conceptos equivocados, de que hay padres que dicen que no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron por medio del castigo que tuvieron por sus padres. Es verdad que hay muchos padres en el pasado que han abusado de su autoridad y que de tanto enojo toman otro tipo de objeto para castigar o corregir. Es verdad que ha habido abuso verbal, abuso físico, pero eso no justifica para detener el castigo que Dios demanda. Porque si usted no quiere corregir a sus hijos, es porque usted los aborrece. No los ama, no los quiere. Así que la Biblia nos presenta un objeto aquí para poder corregir. Dice la Escritura, aquí vamos a considerar Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuán difícil es entender que la vara es literal en este versículo y que no representa ningún otro objeto u otra forma para castigar. La Biblia declara que si lo castigas con vara, no muere, no morirá. Pero es tan efectivo este consejo de Dios que luego usted mismo va a comprobar los resultados. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Espero que esta muestra de amor usted lo pueda aplicar para sus hijos. Otra muestra de amor, si en verdad usted ama a sus hijos, no provoque a ira. No provoque esto. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquen a ira. Colosenses 3:21 también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No, no exasperéis. No provoquéis a ira, porque esto no es muestra de amor. Pero si usted evita estas cosas, entonces sí ama a su hijo, sí los quiere. Y voy a presentar aquí algunos ejemplos de cómo es cuando un padre provoca ira a sus hijos en lugar de demostrar amor. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay padres que por esperar tanto la corrección, terminan perdiendo el control con tanto enojo, pierden el control y luego buscan cualquier objeto para castigar o para corregir. Y terminan abusando, ya sea verbalmente o físicamente, y eso dice la Biblia que es provocar a ira. No te apresures para destruirlo, lo estás destruyendo. Es por eso innecesario que cada que haya una mala acción en sus hijos, primero llamen la atención. Y si no quiere obedecer, entonces es momento de aplicar la vara de corrección, pero no espere estar airado para poder corregir. Hay padres que dicen, no, yo estoy esperando que me canse, o yo estoy esperando de que me agarre bien enojado para que pueda tener valor para enfrentarlo y poder corregirlo. No espere eso, porque va a destruirlo. Y otras formas de cómo provocar ira a sus hijos, aparte de abusar de la autoridad siendo crueles y abusivos, otra forma es ser parciales. Muchas veces hay padres que tienen un hijo favorito, un hijo preferido, y esto causa mucho daño a los otros. Hay padres que se expresan de que es que ella, mi hija, es mi favorito, mi favorita, mi preferida, mi consentida. Y cuando esto llega al oído de los otros hijos, les causa mucha ira, mucho enojo contra él, mucho resentimiento. O madres que prefieren a los varones o viceversa. Quien sea de los hijos que esté siendo el preferido, está ocasionando ira para los otros hijos. Y esto no es una muestra de amor. Usted debe aprender a amar a todos sus hijos de la misma manera, por igual. Porque si usted se inclina a uno de ellos, lo que está haciendo es provocar ira a los otros. Otra forma de provocar ira es burlarse. Esto es un gravísimo error. Hay padres que exigen tanto de sus hijos, especialmente de los niños, exigen tanto como si fueran adultos y cuando se equivocan, los padres se burlan. Esto causa mucho daño para ellos. Inclusive hay padres que son peores que niños y aún así ellos exigen tanto de ellos que al final terminan burlándose. Y esto no debe ser así. Al contrario, anime a sus hijos a seguir adelante. Ignorarlos también es otra forma de provocar ira. Normalmente los hijos quieren expresar algo, platicar algo, de acuerdo a lo que están padeciendo o lo que ellos quieren saber y siempre quieren la atención, la disposición de sus padres.
Pero hay padres que los ignoran totalmente con la justificación de que están muy cansados, de que tienen que ir al trabajo, de que tienen otras cosas más importantes y no administran el tiempo para darle ese momento a sus hijos, para oírles. Entonces los hijos empiezan a provocar la tensión, empiezan a reaccionar de forma muy negativa, agresiva, porque si no quieren dar atención por las buenas, ellos piensan que los padres van a dar atención por las malas y se empeora la situación. Entonces, padres, no ignoren a sus hijos. Hay que dedicarles tiempo y dedicación. También otro problema grave es que hay muchos padres que avergüenzan a sus hijos. Y lo peor de todo es que lo hacen públicamente. Hay padres que se expresan de que les hubiese gustado tener un hijo como el de la vecina o como el del compañero o el como de las otras familias o de la familia misma, pero siempre están tratando de avergonzar a sus propios hijos, como si ellos fueran tan perfectos, que están comparando a sus hijos con otros. Y esto es un gravísimo error, porque están provocando ira a sus hijos. Así que si en verdad ama a sus hijos, no provoque ira de estas formas y de ninguna otra. Así que yo quisiera, para ir concluyendo esta breve lección, que usted mismo pueda ver los beneficios que hay por amar a los hijos. Porque al final de cuentas, el beneficiado de hacer lo que Dios demanda son los padres. Fíjese bien cómo la escritura dice en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Uno de los beneficios aquí es el descanso y alegría a tu alma. ¿Cuántos padres hoy no pueden tener ese descanso en el alma? No pueden tener esa alegría. Hay padres que están sufriendo, hay madres principalmente que están preocupadas por sus hijos, porque no han regresado a la casa o porque ya se fueron de la casa. Están tan afectados emocionalmente que no hay un descanso y menos una alegría. La tristeza invade los corazones de muchos padres y la consecuencia es porque no corrigieron a sus hijos, porque no demostraron un verdadero amor. Y todo por tener esos conceptos errados, equivocados. No es que yo pensé que consentirlos en todo era lo mejor. Es que yo pensé que no corregirlos era lo mejor. No se engañe, no se equivoque, porque al final de cuentas usted sufrirá las consecuencias. Así que todos aquellos padres que hoy por medio de esta lección están escuchando estas recomendaciones, no son propias, no son mías, recomendaciones de Dios. Si usted quiere tener descanso y alegría a su alma, Dios que no se equivoca y su palabra que no falla, te promete descanso y alegría, siempre y cuando obedezcas estas condiciones de Dios. Y otro beneficio que vemos en la Biblia es lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Dónde están sus hijos ahora? Hay muchos padres que han quedado solos. ¿De qué les sirvió haber tenido muchísimos hijos? 3, 4, 5, 8. Muchos hijos, pero ¿dónde están ahora? En este momento que usted más los necesita, ¿dónde están ellos? Y quizás sí tienen un, un buen salario, un buen estatus social. Quizás ellos están viviendo muy bien, pero no están asistiendo o no están teniendo cuidado de sus padres. Se apartaron. ¿Y por qué se apartaron? Porque no tuvieron una educación apropiada, no fueron instruidos con la
guía, la única guía infalible que te enseña a cómo vivir en esta tierra, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Esos niños no fueron instruidos con la palabra de Dios, fueron instruidos solamente con la educación secular. La educación secular que no es mala, pero muchas veces materializa la mente de los hijos y se esclavizan en ellos y al final pierden el concepto apropiado, el concepto espiritual que en realidad nos enseña muchos mandamientos y uno de ellos es honrar a los padres. Pero esas consecuencias que se sufre del abandono de los hijos es porque usted no instruyó a sus hijos. Pero si usted instruye, observe el beneficio que dice la Biblia aquí, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y un último beneficio que yo tengo en esta pequeña lista, hay muchos más, pero solamente trato de resumir, es este, el que serán sabios para la salvación. Yo lo considero muy importante. Según de Timoteo 3:15, dice la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hablando del joven Timoteo, dice la Biblia que desde la niñez él sabía, conocía de las sagradas escrituras. Y todo porque su madre y su abuela instruyeron a ese niño en su camino, con la palabra de Dios, sin duda alguna, porque ahí está de forma muy clara, de forma explícita, de que desde la niñez sabía las sagradas escrituras. Fue instruido. Sin duda alguna fue corregido, fue castigado con vara cuando lo necesitaba. Y esto ayudó no solo a traer descanso y alegría a sus padres, no solo ayudó para que luego él estuviera al pendiente de sus padres en el momento que ellos más lo necesitan, sino también le ayudó a ser sabio para su salvación. Y esto es muy importante. Hoy hay padres que dicen, pido oraciones por mis hijos, porque yo quisiera que estén aquí en la iglesia, porque yo quisiera que se conviertan a Cristo. Sí, pero la conversión no es de forma milagrosa. La conversión de alguien es por medio de la predicación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero qué fe y qué sabiduría van a tener estos muchachos si usted no los instruyó en el camino del Señor, si usted no les enseñaba temas de la Biblia, si usted no les repetía lo que usted estaba aprendiendo. Es admirable cuántos padres conocen mucho de la Biblia, conocen mucho de la palabra de Dios, pero cuando vemos el reflejo de ellos, que son sus hijos, no tienen nada de conocimiento. Aún muchos predicadores son tan buenos enseñando a otros, son tan buenos con el conocimiento, pero no lo están repitiendo a sus hijos, porque sus hijos son unos grandes ignorantes de la palabra de Dios, rebeldes, extraviados, y la mayoría no son cristianos. Qué triste descuidar a los hijos en este tema importante y todo por falta de amor, el amor verdadero. Todo por tener esos conceptos errados, equivocados. Hay padres que todavía dicen, es que yo no lo quiero obligar a que venga. Ya cuando esté grande, que él decida. Cuando esté grande, ni lo va a ver, ni en la iglesia, y muy posible ni lo vea en su casa, porque la Biblia dice, se apartará de él. Así que también hay padres que dicen que es que está muy pequeño, es muy niño, aún no entiende temas de la Biblia. ¿Cómo no va a entender? Pregunte a Timoteo, según la Biblia, que desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras.
No se equivoque, no se engañe, los niños son muy inteligentes y más los niños de este tiempo. Son muy inteligentes, claro que entienden. Y cuando sean grandes, ellos mismos van a buscar su salvación porque son sabios para esto. Y sabios porque la sabiduría lo han recibido de la palabra de Dios. No hay mejor sabiduría que viene de lo alto. Así que esperando que esta breve lección pueda ayudar a todos los padres y todos aquellos que tienen el anhelo de tener familia, de tener hijos, aprendan a no tener estos conceptos equivocados, el de estar consintiéndolos en todo, el estar evitando el castigo pensando de que van a sufrir. No se equivoque con esos conceptos. Demuestre el verdadero amor, instrúyalo en su camino con la palabra de Dios, corrija a tiempo, castigue con vara, no use otro objeto, es la recomendación de Dios. Y los beneficios que usted ha visto hoy por medio de la palabra de Dios serán beneficios para ustedes mismos. ¿No le gustaría tener descanso y alegría de sus hijos? ¿No le gustaría que sus hijos estén en el momento más difícil de su vida, en el momento que más lo necesita, que no se aparten? ¿No le gustaría que sus hijos fueran sabios para su salvación y busquen a Dios, se conviertan a Cristo y puedan ir al cielo? ¿No le gustaría? Entonces, no desperdicie más el tiempo y si aún hay esperanza, trabaje con ellos. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo de su palabra. Hasta la próxima.